Los saludamos, amigas, amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y hoy tenemos un honor, lo tengo yo y lo tienen ustedes, amigas, amigos, de tener al doctor Adolfo Ortiz, que es toda una autoridad en temas de cáncer. Si no entendí mal, y el doctor me corregirá en su momento, creo que ahora no está tan al tanto de eso porque creo que está gestionando un área de salud. eh, mm, los seres humanos podemos asumir distintas tareas y el doctor eh, le han asignado eso, pero tiene un bagaje enorme de investigaciones. eh, Uno que está en línea es uno que junto con una médico de apellido o una funcionaria de apellido Vargas, mm, editaron en la época de doña Rocío Sáenz, eh, eh, y- pero él antes y después ha trabajado el tema y me contaba fuera de micrófonos que trabajó con, y no me pongo de pie porque no es lo pertinente, pero mentalmente me pongo de pie para decir Luis Rosero Bisbee, el director del Centro Centroamericano de Población, cuando empezamos a colaborar con ellos. Bienvenido y gracias por estar aquí, doctor. Más bien, las gracias a usted, profesor Vargas, por este espacio y por haberme invitado a este programa para compartir con todas las personas pues, información importante relacionada con esta patología que cada vez cobra más trascendencia en el mundo y nuestro país no es la excepción. Eso. Eh, si quiere, cuéntenos un poquito de cómo se acercó usted a la investigación en temas de cáncer eh, y ahí entre peras y manzanas nos cuenta algunos de sus más significativos estudios. Bueno, yo empecé todo este tema de investigación en cáncer hace 20 años. Fue en el año 2005 cuando la doctora Rocío Sáenz, María Rocío Ujú, Sáenz, me pidió que empezara a trabajar este tema, que ella estaba muy interesada en desarrollarlo. En ese tiempo ya era ministra de Salud. ujú, Y yo obtuve una beca al Instituto Costarricense contra el Cáncer para ir a estudiar epidemiología del cáncer e investigación en la IARC, que es el Centro Internacional de Investigaciones contra el Cáncer. Yo antes de esa oportunidad de ir a capacitarme a este centro internacional, empecé a revisar las estadísticas de cáncer del país y conocí la trayectoria, empezamos a analizar los datos, que fue de los primeros trabajos que me pidió la doctora Sáenz. Y cuando yo presenté los datos de Costa Rica, en aquel momento a ellos les interesó mucho los comportamientos que en esos tiempos estaba el país experimentando y nos ofrecieron una oportunidad de desarrollar una investigación internacional, sobre todo en países en vías de desarrollo, porque el cáncer, podemos conversar algunas cosas, pero es muy clasista. Normalmente información, acceso rápido a tratamientos oportunos y oportunidades de poder controlar, normalmente se dan países muy desarrollados. Y la información y los datos que teníamos sobre eran de poblaciones de Europa y Estados Unidos. Entonces esta agencia consideró importante desarrollar información en países en vías de desarrollo. Nosotros fuimos el único país de Latinoamérica que participó en este estudio internacional en el que estuvieron África y Asia. Entonces por ahí empezó el camino y todo este tema que a lo largo de 20 años me ha permitido poder analizar el comportamiento del cáncer en el país. Pues qué bueno que eso ocurrió. La doctora Sáenz fue eh, muy importante lo diré. Si yo no entiendo mal, fue muy bueno que el hermano de ella no fuera ministro porque me parece que ella estaba preparada para ser ministro. El hermano, a quien no conozco, pero entiendo que estaba preparado eh, para ser amigo del presidente y ella para ser una persona muy importante y los estudios eh, que algunos de los cuales coordinó un graduado nuestro que era en algún momento el director administrativo del hospital de Pavas, se me escapa en este momento el nombre, Mauricio eh, Vargas, no, no, otro. otro.
Mm, pero lo que ella hizo en el ministerio, bueno, le alcanzó para luego pasar a la acera de enfrente e ir a, a, a la caja, y siguió aquí y en la UNA contribuyendo. De manera que qué bueno que lo reclutó, qué bueno que lo motivó y qué bueno lo que usted hizo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, en ese momento, y como sabemos, hay más de 100 tipos de cáncer en todas las localizaciones del cuerpo, y dentro de cada tejido o órgano lesionado existen múltiples variedades de cáncer. Costa Rica es un país en vías de desarrollo, entonces era importante priorizar cuáles eran los tipos de cáncer que más afectaban a la población a lo largo de las décadas que se venía trabajando, para poder priorizar precisamente y llevar esa capacidad diagnóstica y ese tratamiento oportuno. ¿Qué tipo de especialistas eran los que el país requería en ese momento, cuando se estaba hablando de un instituto costarricense contra el cáncer, que lamentablemente este proyecto nunca se logró concretar, pero que sí tuvo la oportunidad de que el país formara profesionales especializados en este campo? Para el país fue importante ubicar 5 tipos de cáncer, que son los más importantes, que históricamente han afectado y probablemente afectarán por muchos años más a la población costarricense, que son predominantemente tumores digestivos, tumores del tracto femenino, tanto en hombres como en mujeres, y pues patologías que de verdad hay que ponerles especial atención. Hablamos de estómago, hablamos de colon, hablamos de mama, hablamos de cuello uterino y hablamos de próstata. Pues vamos a pedirle al canal que nos invite para el siguiente segmento. Mi nombre es Gabriela Mayorga, soy periodista económica y esto es Economía para Llevar. Hoy, un observatorio de salud. Entender nuestra salud de forma integral es necesario, pero pese a esa certeza, el sistema de atención aún no logra ajustarse a esa realidad. Para ello, este año 2025, desde la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, se creó el Observatorio de la Salud Pública. Este observatorio concibe la salud como un fenómeno integral que abarca dimensiones sociales, políticas y ambientales. Costa Rica ha logrado mucho en materia de salud. Tiene una esperanza de vida al nacer que es comparable con la de países desarrollados y otros logros, pero hay desafíos serios. Según el último informe del Estado de la Nación, durante el 2023 se registró un deterioro significativo en la inversión en salud, con una contracción del 1,4% por habitante. Los tiempos de espera para acceder a servicios sanitarios públicos pueden variar desde meses hasta años, dependiendo del tipo de atención requerida. Esta situación pone en jaque una de las conquistas sociales más importantes del país y ha sido objeto de preocupación, tanto para los pacientes como para las autoridades de salud. Entender la salud en términos amplios es necesario. Y es bueno saber que hay personas interesadas en hacerlo y en encontrar soluciones adentro del nuevo Observatorio de la Salud Pública. Continuamos escuchando y aprendiendo del doctor Ortiz y sus investigaciones, y déjeme dar un dato que dio un colega suyo aquí. Hablaba de que el cáncer de colon derecho e izquierdo son diferentes, y eso nunca se me hubiera ocurrido, porque uno hubiera pensado que era lo mismo, pero obviamente, en primer lugar, él sabía de qué estaba hablando, y en segundo lugar, el cuerpo está lleno de sorpresas. Así es. Humano. Precisamente, bueno, Costa Rica siempre se ha dominado como el paraíso de las estadísticas en salud, que de verdad sí tenemos bastante buenas y han sido sujeto de felicitación a nivel internacional. Pero evidentemente en cáncer se hacía insuficiente el contar solamente con datos de cuántos casos nuevos teníamos y cuántos casos de pacientes fallecían lamentablemente en Costa Rica. Quizá uno de los aspectos más importantes, y es que la carga de cáncer, de casos nuevos,
tal y como las estadísticas mostraban hace 20 años, se han incrementado sustancialmente. Para las próximas 2 décadas se espera un incremento del 64% en los casos nuevos de cáncer. Y la cantidad de muerte lamentablemente también será bastante alta. Ahora, es importante llamar la atención que el cáncer es la única enfermedad crónica no transmisible que es curable. Los que somos hipertensos, morimos hipertensos. Los que son diabéticos, morirán diabéticos. Los que son cardiópatas, fallecerán lamentablemente siendo cardiópatas. Pero el cáncer sí se puede curar. El cáncer se puede curar si se detecta a tiempo. La única enfermedad crónica que usted puede decir tiene una posibilidad de cura. Entonces, para el país era muy importante conocer en qué estadia estaba diagnosticando los principales tipos de cáncer, cuáles eran las poblaciones más afectadas, los grupos de edad, por sexo, para poder focalizar precisamente la atención según las regiones del país. Y ese fue un trabajo que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, el cáncer de estómago, que era tan famoso en Costa Rica, que se decía que junto con Japón era de los más importantes del mundo, resulta que ya no. Resulta que ya no. Siempre tenemos tasas por encima de la media internacional, pero Guatemala en este momento nos supera en tasas de incidencia de cáncer de estómago. El cáncer de estómago ha venido gradualmente reduciéndose en el país en forma importante. ¿Y por qué, doctor? Por una serie de factores que se han logrado estudiar. Porque yo entendía que era el pasto de las vacas de Cartago. Ese era más o menos el cuento que había Correcto. Había mucho tema, inclusive hasta el tipo de utensilios que se utilizaban por las personas para cocinar o inclusive para conservar los alimentos. Hay mucho tema. La cantidad de los sedimentos en aguas también, muchas teorías alrededor de ese tema. Lo cierto es que no solamente es un tema de país, sino que a nivel internacional la incidencia, la detección de casos nuevos de cáncer de estómago se ha ido reduciendo sustancialmente. Siempre estamos, como le decía, por encima, siempre estamos en el top de los países a nivel mundial, pero muchos otros países nos han superado. Ahora nos preocupa el incremento sustancial del cáncer de colon. Ahí lamentablemente la mortalidad en nuestro país supera la media internacional y hoy día mueren más mujeres por cáncer de colon que por cuello uterino. Y podemos hablar mucho de muchos tipos de cáncer y datos muy importantes, pero este tipo de cáncer está muy relacionado con los estilos de vida de la gente. La mujer está muy sensibilizada en que sí, tiene que hacerse la mamografía, que tiene que hacerse la citología vaginal. Enhorabuena, así tiene que ser y eso ha dado excelentes resultados. Pero se han descuidado también la salud en otros elementos importantes. La alimentación y el consultar al médico preventivamente. Lamentablemente muchas personas saben que tienen cáncer cuando tienen síntomas. Y ya cuando un cáncer da síntomas es porque está en un estadio intermedio o avanzado. La clave del cáncer está en poder diagnosticarlo sin que dé síntomas tempranamente. Y ese es el gran reto de nuestros países. Lamentablemente, para algunos tipos de cáncer, el tener un estadio intermedio o avanzado repercute en el tipo de tratamiento que va a recibir y más importante aún, la posibilidad o la probabilidad de poder sobrevivir. Como le decía, hemos estado trabajando mucho en este tema. En mama hemos tenido excelentes resultados en el país. Cuello uterino y estómago. Estos 3 tipos de cáncer han sido muy favorables en el país. De hecho, este estudio que había hecho con la agencia internacional era para medir supervivencia de Costa Rica en los años 90 en relación con países como Estados Unidos y Europa. Estábamos en ese momento como los países, una supervivencia de Europa Oriental. No estábamos tan avanzados como otros, pero empezamos a mostrar signos favorables hasta que hoy en día ha avanzado sustancialmente. Pues definitivamente el panorama ha ido cambiando. No voy a citar, pero ya en mi familia hay sobrevivencias afortunadamente, pero la otra estadística significativa es que de alguna manera, como dicen, de algo hay que morir y es algún problema del aparato circulatorio o cáncer, y ahí estoy hablando como, me imagino que como del 80% de las muertes, entonces es correcto. Como que algo hay que morir, el cáncer y las enfermedades del sistema circulatorio son las principales causas. Y qué dicha que toca este tema, porque normalmente escuchamos mucho que se dice que la primera causa de muerte en Costa Rica son enfermedades cardíacas, y esto no es cierto.
Es importante llamar la atención porque normalmente escuchamos frecuentemente que las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en este país, y no lo son. Son las enfermedades, el cáncer, el grupo de enfermedades de cáncer superan las muertes por enfermedades cardíacas. Esto yo lo había visto en un estudio internacional que se había hecho a principios del año 2000 y que yo repliqué con los modelos de estadísticas del país. Las enfermedades del sistema circulatorio como tal, como grupo, sí son la primera causa de muerte, pero si diferenciamos las enfermedades cardíacas de este grupo versus cáncer, el cáncer tiene mayor carga en egresos hospitalarios, número de muertes y recursos económicos para la atención. Continuamos aprendiendo y maravillándonos y pensando que lo tenemos que volver a invitar el año entrante, doctor. Pero adelante. Bueno, ya como le decía, se ha hecho un trabajo importante en el país por priorizar y ubicar geográficamente los principales tipos de cáncer. De esto precisamente ha traído consecuencias importantes. Ya sabemos dónde tenemos que fortalecer, qué tipo de atención de cáncer según la red de servicios hospitalaria, qué tipo de especialistas y oncólogos, qué tipo de equipos tienen que ir orientados según la problemática de cada región del país. Es un trabajo que mucha gente, por dicha, en este país ha ido desarrollando gradualmente, pero surgen nuevos temas. Y entonces han surgido investigaciones relacionando aspectos ambientales con el desarrollo de cáncer en ciertas zonas del país. Yo he tenido la posibilidad de poder unirme con algunos grupos que han hecho cosas muy importantes, por ejemplo el estudio con plaguicidas y cáncer en este país, que es importante. Sabemos que la carga... La doctora Ramírez creo que anduvo en eso. Hay varias personas, afortunadamente, sí, y sabemos que sí hay zonas que son más afectadas y la población tiene un riesgo más elevado de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Entonces es importante focalizar ese tipo de investigaciones. Hemos desarrollado investigaciones en genética del cáncer con marcadores tumorales específicos en cáncer de mama. Todo esto se ha publicado en artículos y esto ha logrado posicionar al país para poder compararnos con otros tipos de país y ver qué tan fuerte es la afectación en nuestro país en relación con cifras internacionales. Es la robustez de la calidad del dato en nuestro sistema de salud que ha permitido este tipo de estudios. Ahorita estamos trabajando precisamente por el comportamiento de colon, en desarrollar investigación en colon con el profesor Warner, que estuvo por aquí, y también Alpizar en el programa pasado. Estamos trabajando también el Helicobacter pylori en cáncer de estómago. Estamos trabajando cáncer de pulmón, que el cáncer de pulmón es muy curioso porque en Costa Rica es el... Y usted tiene un estudio importante que está en internet sobre el cáncer de pulmón, pero por favor, adelante. Sí, pues en Costa Rica el consumo de tabaquismo no es tan alto como en otras regiones del país y nuestras tasas de riesgo están aún reducidas en un 75% en relación con el resto del mundo. Tomemos en cuenta que el cáncer de pulmón es el cáncer que más ocasiona muertes en todo el planeta. Es el cáncer más temido. Aquí en Costa Rica, afortunadamente no es tan fuerte el impacto. Sin embargo, la sobrevida es muy baja. A 5 años, menos del 10% de los pacientes sobreviven, porque lamentablemente ese tipo de cáncer es sumamente agresivo. Entonces nos estamos enfocando en estudiar nuevas líneas de investigación en cáncer que no son tan frecuentes en el país, pero que sí generan bastante afectación. El cáncer de hígado, por ejemplo, en algún momento estudiamos también con aflatoxinas en algunas regiones del país que tenían focos importantes. El poder identificar clústeres, zonas geográficas que concentren una cantidad de casos muy superior a la media nacional nos permite poder abrir líneas de investigación. Y aquí en la Universidad de Costa Rica, y sabemos que en las universidades públicas hay bastante, y también a nivel privado, bastantes iniciativas para investigar el cáncer en el país y poder incidir en poder aliviar ese tipo de patologías. Pero al mismo tiempo, así como la universidad genera conocimiento e investigación, los médicos en los hospitales, los clínicos requieren información. ¿Cuál es el resultado de los tratamientos que están aplicando? La supervivencia de los pacientes aquí atendidos en nuestras camas, en nuestros hospitales, que esto es particularmente importante. Y ni que se diga en el caso del cáncer infantil, que también por dicha hemos logrado trabajar con colegas en el Hospital de Niños, a empezar a revisar toda esta cifra, los principales tipos de cáncer que afectan a la población de los 0 a los 14 años. Entonces, afortunadamente el país ha logrado desarrollar bastantes grupos de investigadores que esperemos que se unan más, que es necesario.
Esto pues lógicamente requiere recursos. Muchas veces obtenemos estos recursos de fuera del país porque son necesario pues el apoyo económico. Algunas veces también logramos desarrollar proyectos aquí en la universidad que nos permite. Afortunadamente esa es otra línea importante. Y pues nunca va a hacer falta investigar de más y de cuenta, pero más importante aún en nuestras poblaciones. Ahora, todos estos trabajos que se hacen en el país son importantísimos, no solamente para nuestros fines, sino para los fines regionales, porque a partir de nuestra experiencia, muchos países de Centroamérica logran poder identificar también eventualmente cuáles serían algunas características que podrían verse beneficiados y no depender de datos exclusivamente de países desarrollados. Tanto es así que hoy día comparamos nuestras cifras de cáncer con los diferentes países de la OCDE. Pues me parece que usted hay, al igual que la doctora Sáenz, ha tenido vivencias o etapas en el ministerio y en la caja. Me equivoco porque buscando su perfil hay producción que aparece en un lado y en el otro y ¿cómo ha sido su, si lo que dije es correcto, cómo ha sido su... Bueno, toda esta posibilidad de poder aportar información me ha permitido trabajar en el Ministerio de Salud, me ha permitido trabajar en la Caja del Seguro Social, me ha permitido trabajar en el Instituto Costarricense contra el Cáncer cuando en su momento estuvo, en la Universidad de Costa Rica y no solamente... Usted es profesor en la... Soy profesor en la Escuela de Salud Pública también y hemos hecho investigación con INISA, también con institutos de investigación acá en el país. También he tenido la oportunidad de trabajar con por ejemplo, el doctor Luis Rosero, en el CCP, hemos tenido oportunidad con Rolando Herrero, también con ACIP, que también he trabajado con ellos, también con estos equipos de investigación tan importantes, y su hermano en el IRET, también que afortunadamente mantienen líneas de investigación abiertas, y también a nivel internacional. Como le digo, la idea también ha sido importante levantar la mano por Centroamérica, por Costa Rica, de que nosotros también podemos generar información y que la podemos exponer al resto de los países porque pues todo este conjunto de información y data nos va a permitir comprender mejor el cáncer. Pues estupendo. Se nos queda el tema del cáncer infantil, pero a usted y a las amigas y amigos les prometemos invitarlo en 2026 para que nos hable del perfil del cáncer infantil. Y siga adelante porque lo que usted hace en los ámbitos clínicos, en la investigación y en la docencia en la Escuela de Salud Pública es como se construye el país. A las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los excelentes programas de 15 UCR y de nuevo felicitaciones. Muchísimas gracias a usted y pues continuamos trabajando con todo el ánimo y con ganas de aportar también al país y a la región. Muchas gracias, profesor.